Hola amigos, ya estamos en el capítulo 3 del libro de Levítico y es interesante cómo podemos encontrar a Dios en una serie de procedimientos, de normas y estatutos para cumplir la ley de Dios. Capítulo 1, por ejemplo, era una serie de procedimientos, de pasos a seguir para poder presentar una ofrenda por el perdón de pecados. En capítulo 2, igual una serie de pasos a seguir para presentar una ofrenda de gratitud por la provisión diaria de Dios a través de la flor de harina, que es el alimento prácticamente esencial de los israelitas. Y ahora vemos en el capítulo 3 otro tipo de ofrendas de paz. Estas ofrendas de paz tienen que ver con una gratitud especial por un favor recibido de Dios. También esta ofrenda de paz se daba a Dios cuando justamente uno estaba en la búsqueda de esa paz, ¿sí? O también una enorme gratitud por el cuidado y la protección de parte de Dios. Entonces, estas ofrendas de paz eran dadas en sacrificio al Señor y así como vimos el día de ayer que en Levítico 2, las ofrendas que se presentaron podrían ser cocidas en horno. También podrían haber sido fritas en una sartén o también en una cazuela. Hoy en este capítulo vemos que también hay 3 tipos de ofrendas que el israelita podría presentar. La primera era la ofrenda del ganado. La segunda, la primera está en el versículo 1. El segundo es la ofrenda del cordero, manifestada en el versículo 7. Y la tercera era la ofrenda de una cabra, en el versículo 12. Estos 3 animalitos podrían ser sacrificados como parte de esta ofrenda de paz. Parte de un ganado, parte de un rebaño de ovejas o también una cabra. Estos elementos entonces tenían que tener un tratamiento particular para poder ser ofrecidas en holocausto como una ofrenda de gratitud especial a Dios. La característica común entre los 3 es que no tendrían que tener ningún tipo de defecto, porque tenían que ser presentadas delante del Señor. Y este es un aspecto importante. Justamente el versículo 1, al finalizar, dice: la ofrenda será presentada, se ofrecerá sin defecto delante del Señor. En el capítulo 3, el versículo 6, de la misma manera se menciona que tiene que ser presentada delante del Señor. Y en el versículo 12, también para la ofrenda de la cabra, termina el versículo 12 diciendo: la ofrecerá delante del Señor. Habíamos dicho ayer que toda ofrenda, todo sacrificio tenía que ser justamente a través del sacerdote en el tabernáculo. No podría ser en otro lugar. No podías quemar o hacer tu altar en tu casa y ahí ofrecer tu sacrificio. Tenías que ir hasta el tabernáculo, tenías que darle al sacerdote, tenías que esperar a que el sacerdote haga todo lo que tenga que hacer y después presentar la ofrenda en holocausto al Señor. Era lo que Dios había establecido, cuidando a su pueblo, obviamente, de acercarse a Él o de agradecerle aún de la manera como cada uno quería hacerlo. Dios, como ya vimos, no solamente se preocupa por el fin, sino también a través de los medios que llegamos a ese fin. Entonces una de las primeras cosas que debemos mirar en Levítico 3 es que la ofrenda, cualquiera que sea, ganado, cordero o cabra, tenía que ser presentado sin defecto. Lo segundo, que debía que ser presentado delante del Señor en el tabernáculo, no en cualquier lugar. Un tercer aspecto en común, ya sea que los israelitas trajeran un torito, un ganado, o un cordero, o una cabra, es que los hijos de Aarón tenían que rociar la sangre sobre el altar por todos los lados. Este rociar la sangre sobre el altar por todos los lados era parte de la ceremonia de la ofrenda de paz. Este es un detalle muy interesante porque en el libro de Salmos,
el capítulo 116. David va a expresar justamente la copa de la salvación, y es importante tener esta figura de Levítico 3 en mente cuando leas Salmo 116. David está agradeciendo porque había sido librado de la muerte y estaba pensando en su mente, estaba presente este sacrificio de ofrenda de paz. Yo te animo a que puedas leer el capítulo 116 del Salmo y puedas tener este sacrificio en la mente. Te va a enriquecer de una manera muy, muy grande. También, aparte de eso, tenemos que ver en este libro de Levítico, en este capítulo, que esta ofrenda de paz tenía que ser quemada por los sacerdotes. Ya hemos dicho que el sacerdote tenía que participar activamente, intercediendo entre la ofrenda presentada por los israelitas y el altar quemado para Dios. El sacerdote estaba en el medio. El pueblo no podía ir de frente hacia Dios. Tenía que ser a través del sacerdote. Una clara imagen de nuestro Señor Jesucristo, el único por el cual podemos llegar a Dios Padre. Si se hacía de esta manera, siguiendo los lineamientos que Dios mismo había dado, termina este capítulo en los versículos 5, hablando acerca del ganado, versículo 11, hablando acerca del cordero, y el versículo 16, hablando acerca de la ofrenda de cabra, que era una ofrenda encendida para el Señor. Una ofrenda encendida para el Señor. Es más, dice de aroma agradable, dice el versículo 16. Definitivamente hacer las cosas como Dios ha mandado que la hagamos va a despertar en el Señor un especial agrado, porque nuestras ofrendas están presentándose de la manera como Él ha pedido que se le presente. Chicos, qué importante es esto, porque muchos de ustedes o muchos de nosotros queremos seguir a Dios a nuestra manera, y es imposible hacerlo. La única manera de obedecerle es a través del cumplimiento exacto de sus mandamientos. Así podemos agradarle, así podemos vivir tranquilos y contentos de que estamos agradando a Dios, obedeciéndole. Su palabra dice que si lo amamos, le obedecemos. La muestra más grande de amor hacia Dios es nuestra obediencia. Este capítulo termina diciendo: estatuto perpetuo será para todas sus generaciones. Donde quiera que ustedes habiten, ninguna grasa ni ninguna sangre comerán. Ustedes saben que la sangre era símbolo de la vida para el pueblo de Israel. En Génesis 9 se habla del pacto entre Dios y Noé, y ahí está claramente especificado, bueno, en ese momento no había pueblo de Israel, pero que los descendientes de Noé no deberían ni siquiera matar, ni mucho menos comer animales con sangre, porque la sangre era la vida, era la representación de la vida. Y la grasa se dice que es parte de los animales que era muy atractiva o de mucho gusto o una parte muy apreciada del animal para comer. Esto tenía que presentarse como sacrificio. Y es interesante el desprendimiento que tenían que tener los israelitas para dejar en el lugar de sacrificio algo que de repente era muy valioso o era muy importante para ellos. Terminamos entonces este capítulo de Levítico 3, meditando en la palabra de Dios, mirando una vez más a nuestro Señor, deseando que su acercamiento de gratitud, ojo que la ofrenda de paz no era una ofrenda por el pecado, era una ofrenda de gratitud. Y una vez más te animo con mucha insistencia a que puedas leer el libro de Salmos 116, teniendo en mente este capítulo de ofrenda de paz. Será muy enriquecedor para tu vida espiritual. Oramos. Señor, agradecerte por tantas cosas que tú haces, agradecerte por quien eres. Hoy en día es a través de nuestro Señor Jesucristo, con una oración, pero que no sea solamente una oración vacía, sino una oración que nazca de un corazón que vive obedeciéndote en gratitud a la gran obra tuya hecha en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, y la expresión máxima de nuestra gratitud
es nuestra obediencia a tus mandamientos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.